Bien, vamos a Efesios capítulo 4. Este es un pasaje que personalmente, desde que Dios me llamó al pastorado, ha venido a ser tremendamente parte de mi vida. Efesios capítulo 4, como la iglesia IBJ lo sabe, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4 son tres pasajes con los que nos podemos pasar toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana. Y Efesios capítulo 4 es uno. Así que vamos a dar lectura a los primeros 16 versículos. Dice así la palabra de Dios. Recuerden que estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Vamos en algún momento de nuestra trayectoria de este año, vamos a hacer una mudanza a esta Biblia, porque sí es importante que cuando les lea, ustedes me sigan con la misma traducción, la misma versión, ¿está bien? También tengamos la NTV, porque en el caso de Juan Marcos, él predica con la NTV y yo no tengo ningún problema, yo tengo también la NTV. Entonces, tengamos esas dos versiones, así que si lo quieren podemos hacer un pedido y podemos tener un mejor precio para poder estar ahí en la misma sintonía. Efesios capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Acompáñenme, por favor. Yo les animo a que lo hagan de pie en casa. Simplemente para tener una dinámica de algo distinto y bueno, si estás en la cama, ni modos. Soy tu pastor y la Biblia dice que tienes que obedecer a los pastores, así que me pones de pie. Bien, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, dice así. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también Él mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Yo aquí quiero hacer una pausa y decir amén. Amén. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esto tiene que en nuestras Biblias estar siempre presente y subrayado. El versículo 15, puntualmente, en aquel, la última frase, en aquel que es la cabeza.
es decir, Cristo, y tenemos que tenerlo muy presente. Versículo 16. ¿De quién? De Cristo, que es la cabeza, dice todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Bien, ¿cómo le he colocado al título del mensaje de hoy? Lo coloqué en función de una frase que tenemos aquí en el versículo 1. Una frase que está en el versículo 1. Hay otras versiones que no aparece como está aquí. La Nueva Biblia de las Américas y la NBI sí contienen la misma frase. Y dice el versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes, y aquí está nuestro título, vivan de una manera. Ese es el título de hoy, vivan de una manera. Podemos preguntarnos en esta mañana si hay más de una manera, y la respuesta es sí. La respuesta es sí, por eso la Biblia nos enseña que hay diferentes maneras en las que la humanidad ha vivido desde la creación del hombre y de la mujer. Si el hombre, dice Romanos capítulo 1, que no tomó en cuenta a Dios en un momento de su vida. Recordemos Génesis 11, a ver si no conectamos esa parte. ¿Qué pasó en Génesis 11? Tenemos ahí la Torre de Babel. ¿Qué fue lo que sucedió en la Torre de Babel? Bueno, el engreimiento del hombre, pensando de que puede construir, ¿sí?, un imperio. A veces el imperio es su propia vida y un negocio y cosas, pero dejando a Dios a un lado, no tomando en cuenta a Dios. Bueno, eso es lo mismo. Hay gente que vive no tomando en cuenta a Dios. Hay gente que vive afanada continuamente por el trabajo, por lo material, por tener más. Hay gente que vive deprimida, vive desganada, vive sin ganas, sin una motivación. Hay gente que vive adicta a diferentes cosas, adicta a las drogas, al alcohol, adicta al sexo, adicta a las relaciones. Sí, termina con uno, empieza con otro, termina con otro, empieza con otro, y un vacío continuo y quiere llenarlo con las relaciones interpersonales. Hay gente que vive como cristiano, pero no como cristiano. Es decir, porta el nombre de cristiano, pero no vive como tal. Y esa es una persona que la Biblia lo puede llamar o un hombre natural, porque tiene el nombre de cristiano, pero no ha nacido de nuevo, o un hombre carnal, sí ha nacido de nuevo, pero no ha rendido su vida a Cristo. No ha rendido su vida a Cristo. Sigue todavía esclavo de sus pasiones, de sus concupiscencias, y no ha decidido darle el total control de su vida a Cristo. Y también la Biblia habla del cristiano consagrado, del cristiano comprometido, del cristiano que entendió que la vida en Cristo es una vida de crecimiento, es una vida de avance, es una vida de discípulo, es una vida de ¿qué más hoy, Señor, quieres de mí? Por eso este título, vivan de una manera, ¿sí? Aquí quiero que vean esto, en este pasaje. Dios nos hace un ruego pastoral a través del apóstol Pablo. Dios nos hace un ruego pastoral a representar un llamado que me distingue, ¿sí? Que me distingue por lo que recibí en Cristo. Eso es lo que vamos a ver aquí. Esta es, digamos, nuestra tesis del mensaje de hoy. Dios me hace un ruego pastoral a representar un llamado que me distingue por lo que recibí en Cristo. Recordemos que hemos estado recibiendo palabra, sí, a través del libro de Efesios, puntualmente a través del libro de Efesios. Yo no me voy a ir
a diciembre, no me voy a ir a noviembre del 2020, no, no. Estamos hablando desde que comenzamos este año y desde que empezamos nuevamente a ver lo que este libro, el libro de Efesios, tiene para nosotros como su pueblo, como su iglesia. Bueno, hemos recibido cosas y esas cosas que recibimos nos tienen que llevar a algo. 2 veces aparece la palabra vivan. Aparece en el versículo 1, dice, ustedes vivan de una manera, ¿sí? Y después en el versículo 2, que vivan. En otras traducciones aparece la palabra andar, andar, o que anden, que anden. A mí me gusta esa palabra. Siempre me ha gustado esa palabra andar. Pero también me gusta la palabra vivan, porque en términos cotidianos de nuestras formas de ser, conectan esas dos palabras, vivir y andar, andar y vivir. La idea aquí es muy simple, es andar un estilo de vida que caracteriza al caminante. De ahí vamos a tener las preguntas al final para nuestra conclusión aplicativa o práctica. Pero esa palabra vivir o andar es esto, andar un estilo de vida que caracteriza al caminante. Así que vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuáles serían las maneras en que Cristo sería mejor representado? Esa es la pregunta que quiero que analicemos hoy y vamos a ver 3 maneras. Pero vamos a pensar un poco en esto. Como viste, tenemos opciones, tenemos maneras, tenemos formas de vivir. En la semana yo tuve mucho trabajo, estuve sirviendo al Señor, ministrando al Señor y a su pueblo. Y platicábamos ahí con una persona de el caso de un pastor que tomó malas decisiones en su ministerio, Y sigue siendo pastor. Y con la persona que hablábamos es una persona recién convertida. Y lo que decíamos es que hay pastores que son lobos con piel de oveja. Lobos con piel de oveja. Y Jesús habló de eso en Juan 10, Juan capítulo 10, que iban a haber ladrones que se iban a meter en el redil y que iban a mostrar algo que lo real no estaba presente, que era Él mismo, que es el príncipe de los pastores. Por eso esta pregunta que hoy tenemos que hacernos, porque esta pregunta nos va a conectar con un pasado en nuestra vida. Y el pasado puede ser inmediato, es decir, hace 5 minutos. ¿Qué pasó hace 5 minutos en tu pasado? ¿Cómo estabas hace 5 minutos? ¿O hace una hora? ¿O hace un día? ¿O hace una semana? ¿O hace un mes? ¿O hace un año? Esta es una pregunta que nos conecta con el pasado, pero también con el presente. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras formas de ser y de andar por este mundo? Claro, yo quiero conectarme a la carga escritural, a la carga teológica, y quiero ser puro en ese sentido, porque como pastor tengo muchas cargas en función del pueblo de Dios que me llevan a esta porción de la Escritura. Y una de las cosas que he hecho por iniciativa es decirle al Señor, Señor, yo tengo mucha estructura y tengo mucho mensaje que he preparado, estudiado del libro de Efesios. Tú no te das una idea, los estudios, los mensajes que he preparado en mi andar como misionero, como siervo de Dios, estos más de 20 años que le estoy sirviendo tiempo completo. Pero me propuse algo. Quiero ir a los pasajes que me tocan a mí compartir y predicar de una manera distinta, de una manera renovada, de una manera fresca. Por eso te estoy dando todo esto, porque es justamente la misma connotación y experiencia que quiero que tú tengas en esta mañana
Porque quizás ya tienes muchos años de leer Efesios capítulo 4. Es más, hasta puede ser un pasaje clave en tu vida también Efesios 4. O no, o esto es algo nuevo para ti. Bueno, para los dos, para ambos casos, tenemos que ir a las Escrituras de una forma fresca y renovada y sacarle provecho. Por eso vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuáles serían las maneras en que Cristo sería mejor representado? La primera manera la tenemos en el versículo 1 al versículo 3. Dice Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera, y aquí está la primera manera, de una manera digna. Esa es la palabra que tienes que anotar, digna, digna. Y dice ahí de la vocación con que han sido llamados. Y ahí está hablando del pasado. Pablo dice, bueno, ustedes tienen que conectar qué pasó hace años en tu vida o qué pasó hace meses en tu vida en relación a Cristo, a la salvación, a la redención, a la adopción, a la propiciación, al perdón. Y dice el versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, aquí tenemos algunas cosas que quiero mencionar. ¿Por qué una manera digna? ¿Por qué Cristo es mejor representado cuando yo vivo de una manera digna? Número uno, porque Él vive en mí. Eso es lo número uno. Eso es lo más importante, que Cristo vive en mí, que yo fui salvado por Cristo, que Cristo me dio el perdón, que yo experimenté la paz, que he experimentado la limpieza a través de la persona de Cristo, que la sangre de Cristo se aplicó a mi corazón y me dio esa vocación de ser hecho hijo de Dios. Y recordemos que los primeros 3 capítulos nos posicionaron, colocaron una posición muy, pero muy alta de lo que somos y tenemos en Cristo. Pero lo segundo, ¿por qué digna? No solamente por la vocación con que yo fui llamado a ser hijo de Dios, sino también porque vivo para Él. Dice el texto 2 que vivan, y ahí va a hablar de algunas características, dice con toda humildad y mansedumbre. La palabra humildad me habla de no levantarme para sobresalir. Esa es la idea de humildad ahí. No levantarme para sobresalir. No querer que sea mi persona la que llame la atención, sino lo que represento, lo que estoy convencido que quiero que caracterice mi vida. ¿Qué estoy convencido que quiero que caracterice mi vida? La persona y la obra de Cristo. Por eso, cuando tengo la oportunidad, no la pierdo y vivo como cristiano y comparto, predico al ser en el que yo creo, que es Cristo en este caso. Humildad. Pero también ahí habla de la mansedumbre. La mansedumbre habla de un control sobre las emociones. Estas emociones que juegan un papel tan importante en las relaciones interpersonales. Y aquí estamos en un contexto, sí, individual y vertical en mi relación con Dios, pero también horizontal, que me conecta con los que están a mi alrededor. Y saben que hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que por nuestras emociones descontroladas nos hacen perder que estamos para dignificar lo que somos. Entonces tropezamos, pecamos, ofendemos, herimos, somos egoístas y vivimos controlados por las emociones. Y la idea es esta, yo quiero que entiendas en esta mañana, porque quizás tú estás sufriendo por la parte emocional, porque te lleva a ser imprudente, te lleva a decir cosas que no tienes que decir, o te lleva a enojarte, o te lleva a ser inconstante, te cuesta la disciplina, te cuesta el hábito de la firmeza, por ejemplo, el tema de la lectura de toda la Biblia. Quizás ya estamos en febrero y ya dejaste una semana o 2 leer, o empezaste a hacer ejercicio y ya lo dejaste de hacer, o el tema del alimento, o otras cosas. Dijiste, no, ahora voy a testificarle a una persona por lo menos una vez por semana. La parte emocional puede jugar un papel preponderante positivamente o negativamente. ¿Cuándo es que las emociones
se tornan una bendición en nuestras vidas cuando las emociones son controladas por Dios. Son controladas por el Espíritu de Dios. Y cuando no es así, bueno, evidentemente vamos a estar experimentando una montaña rusa, vacíos, insatisfacciones y frustraciones. Pero esta palabra que aparece ahí, que para mí es importante y la quiero resaltar, aparte de humildad y mansedumbre, dice el texto, con paciencia. Pero sigue la connotación que vivan con toda, y aquí sería con toda paciencia. Y la idea de la palabra paciencia aquí es esta, seguir caminando a pesar de las adversidades. La paciencia aquí tiene una connotación de perseverancia. Seguir caminando a pesar de las adversidades. Y aquí tenemos en nuestro texto cosas que van apuntando a nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La manera en la que yo voy a representar a Cristo. ¿Cuál es la primera manera? Digna. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Yo tengo una vocación, yo soy hijo de Dios. Segundo, porque vivo para Él. ¿Y vivo para Él de qué manera? Vivo para Él con humildad, vivo para Él con mansedumbre, vivo para Él con paciencia. Soy perseverante, soy una persona que tiende no a hacerse menos. No estamos hablando de eso con la connotación de la humildad, sino a que yo no quiero ser el que figure, yo no quiero ser el que llame la atención, yo no quiero ser el que tenga la razón, que sea Cristo. Prefiero no entrar en discusiones, prefiero no entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque el orgullo es uno de los peores enemigos que tenemos los seres humanos. Y la mansedumbre, que también la mansedumbre tiene una connotación poderosa en el dominio, en el control de ¿qué? De las emociones llamadas ira, llamadas enojo, llamadas intolerancia. Pero lo tercero, porque hay una comunidad. Vean el texto que dice aquí, el versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y después dice el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Quiero llamar tu atención de un par de frases. Soportándose unos a otros en amor. Soportándose no está hablando de un ir acumulando lo que la persona va haciendo porque estás soportando, es decir, no te queda de otra. No está hablando eso, no es la idea aquí del texto. Soportar es sostener. Estamos en un contexto de contención, porque estamos en un contexto de comunidad. La idea de dignificar, de vivir de una manera digna que represente a Cristo, es que yo tengo que ser una persona que contenga a otros. A eso me ha llamado Dios, al ser parte de una familia, de una iglesia, de una fe del cristianismo. Y por eso esta frase, soportándose unos a otros. Ya lo hemos predicado, lo voy a simplemente repetir, porque en la repetición está la mejor enseñanza y la mejor retención. Unos a otros, fuimos llamados unos a otros en la comunidad de la fe a evidenciar, a mostrar algo que marca la diferencia entre quien no es un hijo de Dios y quien sí es un hijo de Dios. Y quiero que me acompañen, por favor, porque ahí tenemos un cierre en esa frase, soportándose unos a otros en amor. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan 13. Y aquí tenemos el aposento alto, Jesús en el aposento alto, que termina hasta Juan capítulo 17. ¿Qué dice Juan 13, versículos 34 y 35? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento que Él les estaba dando a los discípulos? Recuerden esto, antes de que sigamos, Recordemos el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Jesús entra en el aposento alto y ¿qué veía Jesús en los discípulos? Una actitud de ¿quién iba a ser el más grande?
¿Quién iba a ser el más importante? ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? La actitud de un siervo. ¿Qué hizo Jesús? Le lavó los pies a los discípulos en el aposento alto. Entonces, Jesús, al ver el orgullo, al ver la vanidad, al ver el empoderamiento, el querer tener un poder, el querer tener una posición, Él les habla del servicio, pero un servicio que tiene un canal, y el canal es lo que viene acá a decir Jesús. Versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y dice el texto que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Versículo 35, ven aquí por qué traigo esta referencia de Efesios capítulo 4. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Lo que estaba diciendo Jesús aquí, que los discípulos necesitaban aprender y por supuesto creer y obedecer este mandamiento, era que la humanidad completa iba a ver la realidad de Dios a través de cómo su pueblo se amara. Es decir, nosotros le mostramos al mundo que Dios es real en la forma en la que nos amamos. En la forma en la que nos amamos. Le podemos decir al mundo que Dios existe, que Dios puede tener un plan perfecto para su vida, que Cristo puede salvarlo en la forma en la que nosotros nos amamos como iglesia, como su pueblo, como sus discípulos. Y vean el énfasis aquí de Jesús en estas palabras que repite varias veces, que se amen. Que se amen en el versículo 34. ¿Sí? Y en el 35, que vamos a mostrar, en esto la gente va a conocer que somos sus discípulos. Y acuérdense que un discípulo es un aprendiz, es alguien que hace lo que el maestro le dice. Pero estamos en un contexto imperativo. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy. Claro, aquí Jesús sabía que entre Pedro y Jacobo no tenían quizás la mejor relación que como la tenían con Jesús, porque Jesús era el ser que no costaba amar. Pero Jesús les estaba pidiendo que amaran a aquellos que estaban queriendo ocupar el primer lugar, aquellos que son egoístas, aquellos que son difíciles de amar, porque es muy fácil amar a quien te ama, a quien te da, a quien te sirve, a quien te bendice, eso es muy fácil. Pero Jesús, recuerden ustedes cuando ahí en Mateo va a hablar de las bienaventuranzas y Él dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, tenemos que darles a ellos el amor que viene de Él y así van a conocer. Juan 15. Vean aquí algo que va más allá. Acá es donde el amor de Jesús tiene una dimensión muy profunda, pero muy profunda. Porque en el 35 dicen esto, conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. 15:8. Miren el 15:8 de Juan. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Aquí en Juan 15 tenemos a Jesús en el aposento alto, sigue Él enseñándole a sus discípulos uno de los mandamientos más importantes que tiene que ver con el amarse los unos a los otros. Y aquí lo vamos a ver en este contexto del capítulo 15. Y va a hablar en el versículo 2, habla de dar fruto. Después dice en la parte final, den más fruto. Y aquí en el versículo 8 que estamos viendo, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Bueno, esta frase, que den mucho fruto, a mí me ha hecho meditar, me ha hecho pensar qué significa, qué quiso decir Jesús con esa frase que den mucho fruto, porque está en un contexto de amarse los unos a los otros. Y acá está, ahí te va. No es suficiente servirnos los unos a los otros. No es suficiente perdonarnos los unos a los otros.
No es suficiente exhortarnos los unos a los otros. No es suficiente ayudarnos los unos a los otros. No es suficiente hospedarnos los unos a los otros. No es suficiente besarnos los unos a los otros. No es suficiente decir que nos amamos los unos a los otros. Esta frase, que den mucho fruto, está hablando aquí de la justicia. Está hablando aquí de la pureza y está hablando aquí de la integridad. Porque el amor de Jesús a mi vida siempre me lleva a la dimensión de lo que es su amor. Y es profundo. Y es un amor que aquí está hablando de algo que me va a exigir mucho más. Justicia, honestidad, pureza e integridad. Miren conmigo, por favor, para entender esto. Pablo el apóstol fue un rumeador de las verdades de Cristo. Porque recuerden, 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman, si se tienen amor los unos con los otros. En el 15:8, en esto es glorificado. ¿Cómo es que Dios recibe la gloria? ¿Cómo es que Dios es conocido? ¿Cómo es que Dios recibe la gloria? Cuando yo, dice el texto, doy mucho fruto y así prueben, dice, demuestren. Primero ustedes mismos se den cuenta y lo experimenten y después lo muestren al mundo. Esta idea de dar mucho fruto. Miren, Filipenses, vamos cerquita ahí de Efesios. Filipenses capítulo 1. Por eso Pablo, cuando le escribió a los Corintios, en su inmadurez, en su inestabilidad, en su inmoralidad, en su pecaminosidad, ¿cómo fue que los quiso convencer de que tenían que cambiar? A través de la ley del amor. Por eso el gran capítulo 13 de Corinto, donde él dice, cuando termina el texto, dice, y hay 3 cosas que son claves: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos estos es el amor. Es el amor. ¿Sí? Y miren cómo Pablo entendió esto. ¿Y qué hizo Pablo? Filipenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Ustedes ven aquí la similitud, porque por eso las escrituras son complementativas, se complementan unas de otras. ¿Sí? Y dice el texto en Filipenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. ¿Qué dice Filipenses 1, 9 al 11? Y esto pido en oración. ¿Qué pedía Pablo en oración por los filipenses? Que el amor de ustedes, dice, abunde aún más y más, que den mucho fruto, ¿sí? ¿En qué? En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿En qué se basa ese conocimiento verdadero y en ese discernimiento? Dice el versículo, a fin de que escojan lo mejor. ¿Qué es lo mejor aquí? Que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y vean aquí el texto 11, que es clave en la oración de Pablo y en la conexión. Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y esa es la mejor manera de responder, de representar a Cristo. ¿Cómo estoy amando hoy? Yo me tengo que preguntar, ¿cómo estoy amando hoy? Yo puedo decir que amo a Dios y al mismo tiempo odiar a los que están a mis costados. Puedo decir que soy cristiano, pero no tengo la disposición de ir y visitar, de ir y hacer una llamada telefónica, de ir y preparar una despensa y llevarla con amor a alguien, de ir y testificar, ir a la puerta de un hospital a ver que la gente triste que sale a dar una palabra de consuelo y decirle Cristo te ama, Cristo te va a dar esperanza, busca al Señor y predicarle el Evangelio. Yo puedo decir que soy cristiano y nunca en mi vida haber tenido un discipulado formal de 13 pasos con alguien. Entonces, la manera en la que yo muestro mi amor a Dios es demostrativa, es práctica. Y ahí es donde hay mucho fruto, porque tú y yo fuimos llamados a este mucho fruto. ¿Estás dando mucho fruto hoy? ¿O está siendo un árbol plantado que en vez de cada vez estar más verde, más vigoroso, más lleno de vida, te estás cada vez secando más? Así le pasó a mi higuera de mi casa, que me regalaron una higuera y se secó.
se secó. Perdió todo los componentes que le daban vida. Sí llegó a dar un fruto. Llegó a dar unos 6 higos en 2 años. Y se secó. ¿Qué está pasando con tu cristianismo hoy? Pero hay algo interesante aquí en el versículo 3, que dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acuérdense que estamos hablando de la palabra digno o digna. ¿Cuáles serían las maneras en que Cristo será mejor representado? Digna. Primero, porque vive en mí. Segundo, porque vivo para Él. Tercero, porque hay una comunidad. En esta parte de la comunidad vimos humildad, mansedumbre, paciencia. Y ahora vemos esta palabrita que es tan importante. Dice, esforzándose por, ¿qué dice ahí? Preservar. A mí me llamó mucho la atención esto, porque nosotros no fuimos llamados a producir, sino a preservar. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué nos quiso decir Pablo con esto? Que esto ya es algo que ya está, que ya fue provisto, ya fue producido por Cristo en la cruz, que trajo la justificación. Él trajo la paz, justificados pues por la fe, Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios. ¿Qué vimos en Efesios 2? Que de esos ambos pueblos hizo uno. Ya está la paz. Entonces, ¿a qué somos llamados? Para dignificar, a preservar la paz. Y esto es muy difícil. La iglesia de Cristo, en lo que lleva de iglesia, se ha alejado mucho de esta verdad teológica. Pero extremadamente se ha alejado. Y ustedes saben que me gusta ser expresivo. Si yo estuviera hoy en la iglesia, estaría, no sé, alejándome, yéndome a la puerta. Pero es lo que ha pasado. Nos hemos alejado de este mandato, de este desafío de preservar. Y ahí es donde los intereses personales tienen que irse a un lado, y a ese lado es la cruz. Los deseos personales tienen que irse a la cruz, tienen que morir, porque fuimos llamados a preservar la unidad. La unidad. ¿Y qué es la unidad aquí? Es que nosotros, como el pueblo de Dios, como los representantes de Dios, estamos diciéndole al mundo que estamos apegados a Dios, le creemos a Él con todo el corazón, hacemos lo que Él nos dice, queremos darle gloria a Él en todo momento. Entonces nosotros perdonamos, nosotros amamos, nosotros servimos, nosotros ayudamos, nosotros nos comprometemos, nosotros avanzamos, nosotros nos movemos promotores ¿de qué? De esta unidad que genera no un sectarismo. No somos sectaristas en la IBJ, no promovemos el sectarismo en la IBJ. No nos interesan las posiciones sociales, económicas. No nos interesan. Y eso no significa que si uno le va bien, lo vemos mal. No, gloria a Dios si le va bien en la bendición de Dios. Y si a Él le va mal, tampoco lo vemos mal. No, le pedimos al Señor que lo levante y que lo ayude y que lo haga entender. En todos los aspectos buscamos que la unidad, la unión, también matrimonial, también familiar, en todos los aspectos, pero viene con esta fuerza teológica de entender para qué estoy, para qué vivo, para dignificar, vivir de una forma digna. Segundo, ¿cuáles serían las maneras en que Cristo sería mejor representado? Digna, segundo, denegada. Dice el versículo 4, el versículo 11, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Denegada.
denegada. Y este es el llamado de Jesús aquí a entender los elementos que nutren y fortalecen lo que Pablo venía diciendo acerca de la unidad, acerca de la forma de vivir. Y Pablo está hablando aquí que no hay más que lo que nuestra doctrina profesa, nuestra fe profesa, el solo Espíritu, ¿sí? La sola fe, la sola esperanza, el solo bautismo, el solo Dios y Padre de todos, la sola gracia que se nos concedió, el dote de dones y talentos que Él nos proveyó a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, clavando esa condenación, esa inmundicia, ¿sí? Y esos dotes. Por eso hay algunas cosas interesantes aquí en esta parte de negarnos a nosotros mismos. Una actitud que nos hace negar, decir esto no. Y quiero que me acompañen rápidamente a un texto que debe ser un texto clave en nuestro andar como hijos de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9:23, Jesús dijo así: y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si tú hicieras un esquema escrito de cómo vives tu cristianismo, de cómo es tu vida cristiana, ¿qué cosas colocarías en ese esquema? ¿Qué dibujos harías para demostrar o para entender cómo debes vivir tu vida cristiana? Yo esta semana, como les dije, en esta dinámica de servir al Señor, me senté con un siervo de Dios que me mostró su dibujo. Me mostró su dibujo. Muy sencillo, muy impactante, muy profundo, muy objetivo. Y dos cosas que él puso. Yo te voy a mencionar nada más esas dos cosas. Puso así en su dibujo. Puso más, pero puso de su gloria y para su gloria. De su gloria y para su gloria. Es su dibujo de cómo él vive el cristianismo. Él tiene eso. Eso lo tiene como algo fundamental en su manera de vivir la vida cristiana. De su gloria, de lo que hemos recibido de Dios a través de su gloria y para su gloria. Y en esto, él tiene este texto. Y él tiene tres textos claves en su vida. El primero es Jeremías 17:9. El segundo es Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y el tercero es Gálatas 2:20. ¿Cuáles serían tus textos que tú pondrías ahí en tu esquema de vida cristiana? Él dice, Jeremías 17:9, yo no tengo que olvidarme nunca, dice él. Porque ahí dice Jeremías 17:9 que el corazón es perverso, es engañoso. Yo nunca me debo olvidar de eso. Mi corazón es perverso, es engañoso. Lucas 9:23 dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que seguir. ¿Y qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él tiene una especie de centro en su dibujo. Y pone en el centro la palabra fe. Fe. ¿Cómo la explica la palabra fe? De dos formas. Conocimiento y confianza. Conocimiento y confianza. A mí me impactó ese esquema porque estamos en eso aquí en Efesios capítulo 4. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos andar? ¿De qué manera? Primera, digna. Segundo, denegada. Y por eso Lucas 9:23. Que nos invita ¿a qué? A seguir a Cristo, pero de una manera. Es que no hay otra manera de seguir a Cristo.
negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz cada día y de vuelta seguirle. Por eso hay tres cosas que yo quiero decirte aquí, en esta parte de negada. Primero, por la diversidad. Claro, porque hay diversidad en el pueblo de Dios, hay diversidad en la familia de Dios. Y por eso tengo que tener una actitud de negada, por la diversidad. Somos diferentes. Y al ser diferentes, habrán cosas que no me gustan, que no me parecen, que no creo yo que tengan que ser así. ¿Cuál debe ser mi actitud en esa diversidad? ¿Cuál debe ser mi actitud? Primero tengo que negarme a mí mismo. Primero tengo que examinar mi corazón. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué actitud está teniendo mi corazón? ¿Qué estoy permitiendo que entre en mi corazón? ¿Qué estoy permitiendo que mis ojos vean? Porque Dios permite los escenarios en mi vida para ver qué va a pasar, qué va a salir de mi corazón. Y ese es el problema en la diversidad, que muchas veces en la diversidad, ¿qué hay? Roces, discusiones, pleitos, actitudes de imponer cosas. Y a eso no nos llamó Cristo cuando nos hizo parte de su pueblo y de su familia. Y no por la posición, no tiene nada que ver la posición, porque la posición no es nada ante este llamado a la actitud denegada de, Señor, bueno, somos tan diferentes, dame la gracia de poder amar, de poder perdonar, de poder entender, de poder sobrellevar. Ayúdame, Señor. Pero segundo, por la dimensión. ¿Por qué denegada? Por la dimensión. Ven aquí lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dice que Cristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Tenemos a un Dios y un Padre que es sobre todos y por todos y en todos. La dimensión de que tenemos esto que es un solo Señor, un solo Dios, una sola fe. No hay excusa ante la dimensión de lo que hemos recibido. Y esa frase que es tan extraordinaria, en el versículo, si no me equivoco, 7, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Esa frase, se nos ha concedido la gracia. La gracia, recordemos, siempre tiene que dimensionar mi cristianismo, la gracia. De cómo veo yo mi vida, de cómo debo decidir en función de esa gracia, en la diversidad, en lo que vivo, en las luchas, en mi naturaleza, en mis debilidades, en el trato los unos con los otros. Pero en tercero, denegada por la diversidad, por la dimensión, pero también en tercero, por los dones. Porque dice la palabra de Dios aquí que Él nos dio dones, que son regalos, que Él fue a conquistar para atraer. Y Él nos dio esos dones. Y dice el texto, y Él dio a algunos el ser apóstoles, que ya no son vigentes, el apostolado ya no es vigente, ¿sí? A otros profetas, que tampoco, aunque puede ser alguien que tiene la capacidad de denunciar el pecado, pero ya los profetas ya se cumplieron en el Antiguo Testamento. Los apóstoles son parte de los fundamentos de la iglesia cristiana. Evangelistas, los que tienen la eficacia a la hora de predicar el Evangelio y que la gente se convierte cuando predican el plan de la salvación. Y después dice pastores y maestros que edifican al pueblo pastoreando y edifican al pueblo enseñando. Cuidan y proveen alimento y enseñanza bíblica. Y dice el texto bíblico que es tan importante. ¿Por qué la actitud denegada? Esto ya lo hemos estudiado y lo seguiremos estudiando. ¿Para qué Dios nos dio los dones? ¿Para qué Dios nos los proveyó? Por eso Romanos 12, por eso 1 Corintios 12, por eso Efesios capítulo 4, por eso 1 de Pedro capítulo 4. ¿Para qué fue? Número uno, para seguir corroborando que soy hijo de Dios, que tengo a Cristo. Él me dio una capacidad a mí, diferente a la de los demás. Y aunque yo puedo tener el mismo don que otro, yo lo puedo hacer de una manera distinta.
Y yo corroboro, compruebo que soy hijo de Dios a través de los dones espirituales que Él me dio. Porque Él coloca carga en mi corazón por las almas, por el servicio, por vivir de una manera. Lo segundo, porque ya yo voy a la iglesia no como un consumidor, no como un consumista, sino como alguien que me siento involucrado desde el saludo. Saludo a la persona con el deseo que mi persona pueda darle algo bonito y especial desde el saludo. Desde lo que puedo hacer, puede ser barrer, ir a colocar las sillas, o presidir, o predicar, o cantar, o en la semana saliste a testificar, saliste a visitar, saliste a compartir el evangelio. Ya estás involucrado, estás metido, eres un pescador de almas, estás ahí en la obra del Señor. Y no le dejas este privilegio a otro. No, tú lo tomas. Y eres un apasionado por esto. Y tienes un celo por esto. Por los dones espirituales. Pero también para la gloria de Dios. Porque Dios es glorificado cuando nuestros dones son funcionales. Cuando están en ejercicio continuo. Dios es glorificado. Dios es exaltado. Y vamos a terminar. ¿Cuáles serían las maneras en que Cristo sería mejor representado? De una manera digna, de una manera denegada, pero en tercer lugar de una manera dispuesta. Versículo 12 al versículo 16. Dice Pablo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿De quién? Todo cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La tercera manera de representar mejor a Cristo es dispuesta. Una actitud dispuesta. Algunas cosas. Número 1, a capacitarme. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar. Aquí tenemos la palabra capacitar. Otra versión dice perfeccionar. Una traducción un poquito más en el original dice equipar a los santos. ¿Para qué se capacita a los santos? Ven aquí, porque esto es algo que tenemos que entender contextual, teológica y doctrinalmente. El pastor no está para hacerlo todo. El pastor está para predicarle a los santos, enseñarle a los santos qué dice la palabra de Dios en relación a tu salvación, a tu santidad, a tu servicio, los dones espirituales. Tú debes capacitarte para saber cuáles son tus dones. ¿Y qué es lo que hace el santo aquí? ¿Qué es lo que hace el santo? Sirve al Señor. El pastor no es el que tiene que estar haciendo todo. Claro, el pastor, en este caso, este servidor, le encanta hacer de todo. Le encanta estar involucrado y a nada le dice que no, a todo le dice que sí. He tenido que ir aprendiendo poco a poco. Por la gracia del Señor tengo 45 años y quiero servir al Señor muchos años más. Toda mi vida rendida a Él, pero tengo que entender que esto es incorrecto si yo hago todo. Tienen que las personas estar involucradas. Pero en este canal, en este camino de la capacitación, porque no nos dejamos nunca de capacitar, no nos dejamos nunca de equipar, porque la idea es esta de la capacitación, llevarnos a una meta, a un objetivo, a un fin. ¿Cuál es? Ahí dice el texto, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es parte de ese propósito, de esa meta. Y después dice el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduros,
¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14 es parte de este contexto. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Lo segundo aquí, en esta parte de dispuesta, es el crecimiento, es crecer. Primero me capacito, segundo crezco. Y aquí podríamos estar horas hablando, horas, días, mucho podemos hablar del crecimiento. Porque cuando no crecemos, estorbamos, entorpecemos la obra de Dios. Cuando lo que predomina es nuestra inmadurez espiritual, nosotros tenemos actitudes pecaminosas, pero disfrazadas de religiosidad, disfrazadas de fachadas que no le dan nada de gloria a Dios. No están, pero ni al centímetro del piso de los huaraches de Cristo. Yo tengo que apuntar a una estatura de Cristo. Pero cuando yo soy inmaduro y no estoy creciendo en mi vida cristiana, estoy siendo un estorbo, estoy siendo un tropiezo, estoy obstaculizando la obra de Dios. Y déjenme decirles que esto es todo un tema amplísimo, que por la gracia del Señor, este corazoncito tiene paz. ¿Saben por qué? Porque hemos puesto el dedo en el punto acá. No nos hemos tardado con esto. Yo tengo hombres a mi alrededor que por la gracia de Dios me siento dichoso de los hombres que tengo a mi alrededor. Hombres y jóvenes ya casados, solteros, que están involucrados en la obra del Señor, conmigo, en este servicio juntos de la IBJ, de esta comunidad de fe. Pero yo soy muy consciente de estas preciosas almas, de estas preciosas vidas que debo cuidar, por las que debo velar, por las que debo orar, por las que debo invocar el nombre del Señor continuamente, constantemente, para este punto aquí de crecimiento interno, hacia adentro, hacia profundizar, para que estemos firmes en nuestra vida como hombres de Dios. Y miren, estamos en un proceso de imposición de manos con varios de ellos. Para el diaconado, para el apostolado, para el pastorado. Bueno, que es algunos apostolados porque los vamos a enviar a algún lado. No se crean. Pastorado. Estamos en ese proceso y yo sueño, Dios lo sabe, con el momento de esa imposición de manos. Pero hay un pero. ¿Por qué el pero? Porque el pero tiene que ver con nuestra condición de hombre maduro. Ahí lo dice el texto, a la condición de un hombre maduro. Y también va para las mujeres, porque hay mujeres involucradas en el ministerio. Y como te dije al principio, tienes que aprender a controlar tus emociones, si no vas a ser un tropiezo para el ministerio, en vez de una bendición. Y yo le puedo preguntar a muchos de los consiervos aquí, o en su casa, que son compañeros de milicia, ¿Qué desánimo produce la inmadurez espiritual, el tropiezo? De personas que están involucradas en el ministerio. Así que por eso dispuesto a capacitarme, a crecer, a apuntar, a ser como Cristo. Porque yo te digo algo, si yo como un hombre de Dios que quiero ser, entiendo este punto aquí, yo no voy a ir cuando hay un problema entre una persona y otra, a otra persona. Yo voy a ir a Cristo y le voy a decir a Cristo, Cristo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y yo voy a buscar en la persona de Cristo, que Cristo me dé la respuesta de que quizás está haciendo un pecado en mi corazón, que yo estoy viendo cosas que no están siendo reales, o Cristo me va a dar el discernimiento para que sí, hay una verdad ahí que tú tienes que atender, tienes que sentarte con la persona, tienes que hablar, tienes que mostrarle el amor, pero no vayas cargado, no vayas con enojo, ve con amor y atiende la situación, pero a través de Cristo, porque Él es el modelo, Él es el ejemplo. Recordemos que Cristo exhortó a sus discípulos. Por un lado le dijo a Pedro que era bienaventurado porque Dios le había revelado una verdad de quién era Cristo, pero por otro lado dijo, Pedro, eres una piedra de tropiezo, vete de mí, Satanás. Y sí, hay hermanitos y hermanitas que pueden llegar a ser así. Señor, líbranos, pero también ayúdanos, porque no vamos a desechar a nadie. Dios nos llama a amar a todos.
Y a esos hermanitos y hermanitas darles este mensaje y esta forma de la que estamos convencidos, de la que se tiene que vivir y ser. A toda la gente que llega a la viejota de otras iglesias y a los que nacen de nuevo, los metemos en este carril. Porque no es nuestro carril, es el de Dios. Pero déjenme terminar. Dispuesto a capacitarme, dispuesto a crecer. Tercero, dispuesto, dice el versículo 15, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, dispuesto a someterme. Dispuesto a someterme. Porque ahí es donde viene este fruto de hablar la verdad en amor. Ahí es donde viene este fruto de seguir creciendo en todos los aspectos. Porque a eso soy llamado, a crecer en todos los aspectos. Y aquí tenemos una cabeza a la que tenemos que someternos todos, sin excepción alguna. Y hemos hablado de la humildad. Hemos hablado de lo que divide. Hemos hablado de las emociones. Hemos hablado del egoísmo. Bueno, aquí tenemos un principio tan importante para representar mejor a Cristo. Una actitud sumisa. ¿Qué dicen los demás de nosotros? ¿Somos sumisos? Cuando nos piden hacer algo, ¿lo hacemos a la primera con gusto, con buena actitud? ¿O somos personas rebeldes? ¿O somos personas resistentes? ¿Nos cuesta someternos a la autoridad? ¿Entendemos el privilegio y la bendición de estar bajo una autoridad, que es una bendición tener una autoridad por encima de nosotros? ¿O ya le hemos creído la mentira al mundo de que no existen las autoridades? De que las autoridades no son importantes, porque son incongruentes por esto, por lo otro, por aquello. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos llama en primer lugar a someternos a la autoridad de Cristo en nuestra vida y por consiguiente a todo aquello que Dios ponga como autoridad en nuestra vida. Y si estás en una familia, tienes mamá y papá, ellos son tus autoridades. Si estás en una escuela presencial, por supuesto, los directores, los maestros son una autoridad. Y si vas manejando, los policías son una autoridad. Tenemos un presidente, tenemos un gobernador, tenemos autoridades. Un pastor es una autoridad, por supuesto, colocada por Dios. Y es una bendición cuando aprendemos a someternos a las autoridades, a obedecerlas, a honrarlas, a respetarlas. Tenemos la bendición de Dios. Se los digo de todo corazón, la bendición de Dios. Pero terminemos. Dispuesto a capacitarme, a crecer, a someterme, pero también dice el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La cuarta cosa aquí en esta manera dispuesta es cooperando. Cooperando. Es interesante cómo Dios quiso enseñarnos a ti y a mí cómo es que funciona un cuerpo. Cómo es que un cuerpo avanza. Me encanta Dios y su manera de enseñarnos para que entendamos nosotros. Sus analogías, sus ejemplos. Acá pone el ejemplo de las coyunturas. ¿Sí? Las coyunturas, que ejercen una función de roce, de contacto para el funcionamiento del cuerpo. Y esto es clave para la iglesia cristiana. Es clave. ¿Por qué digo que es clave esto para la iglesia cristiana? Para representar mejor a Cristo. Porque fuimos llamados a tener contacto los unos con los otros. Fuimos llamados a ese roce, a esa convivencia, a esa comunión, a estar juntos. Fuimos llamados. Y este no es el único texto. Hay un montón de textos en la Biblia. O lo que tú lees cuando lees los unos a los otros, ¿qué piensas que decían? Virtualmente. ¿No? Tú en casita, bien cómodo. El pastor en la librería, bien cómodo. No, no es así. La cooperación aquí es presencial. Presencial.
Miren, yo hoy estoy viendo una experiencia con algunos consiervos de otras iglesias, que estoy viendo esto, que están cayendo en esto, y yo le pido al Señor que me ayude, porque no quisiera, y yo tengo que tomar una decisión hoy con este texto, evidentemente. Se están literalmente agarrando de los pelos con hermanitos que ya hicieron un principio bíblico, lo virtual. Un principio bíblico, ¿sí? Ya quedarse en casa, ya no salir. Teniendo ya sus iglesias que se pueden reunir, no van, porque tienen miedo de infectarse o de contagiarse. Tienen miedo. Entonces, este versículo yo tengo que borrarlo de la Biblia. Yo tengo que borrarlo. Y yo te quiero decir algo. Así como te dije, si quitamos Efesios, vamos a tener muchos problemas. Si yo quito este versículo, vamos a tener muchos problemas como iglesia. Y Dios nos llama a cooperar. Pero no cooperar con el pastor Pablo. Porque el pastor Pablo teme a Dios. Y lo que no quiere es ni restarle la gloria al Señor, ni la autoridad del Señor, ni afectar al cuerpo de Cristo. Pero lo primero es Dios. Tenemos que someternos a Él, a su autoridad, a lo que Él manda y dice. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a agarrarme de los pelos con nadie cuando decidamos volver a lo presencial. Si tú le crees al diablo, le crees a tu carne, porque como lo hemos dicho, nosotros solitos vendemos humo. ¿De qué? De que si no voy a la iglesia, si no voy a las reuniones que puedan ser de oración o de varones o de mujeres, pero sí tengo reuniones familiares de más de 10 personas. Entonces, ¿a quién queremos engañar? Y por eso esa actitud dispuesta. Porque así le mostramos a la cabeza que es Cristo, que nosotros vamos a hacer lo que nos pida. Y miren, esto es tan importante porque esta es la manera en que el cuerpo va tomando la forma que Dios quiere que tome y no se deforma como el pecado, como el mundo, como Satanás quiere. Así que termino con tres preguntas. ¿Qué caracteriza hoy tu andar como hijo de Dios? ¿Qué caracteriza hoy tu andar como hijo de Dios? Segunda pregunta. ¿Cómo estoy respondiendo hoy ante la dádiva de Dios? ¿Cómo estoy respondiendo hoy ante la dádiva de Dios? Y tercera y última pregunta. ¿Cuál es mi actitud hoy ante la verdad del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi actitud hoy ante la verdad del cuerpo de Cristo? Recordemos esto. ¿Cuáles serían las maneras en que Cristo sería mejor representado? Digna, denegada y dispuesta. Oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra, por lo que traes a nuestros corazones a través de ella. Es una verdad en amor hacia nuestros corazones. Gracias, pastor de nuestras almas, por no dejarnos iguales, porque la idea es que al salir de este mensaje salgamos diferentes, distintos. Ayúdanos a vivir dignamente. Ayúdanos a vivir de forma denegada y ayúdanos a vivir de forma dispuesta. Que tengamos hoy un examen personal de cómo te estamos representando, Cristo. Qué bendición tenerte en nuestra vida, Cristo. Qué vocación que nos diste, Cristo. Qué privilegio, Cristo. Gracias por eso, Cristo. Y estamos ante ti extremadamente agradecidos por las dimensiones de tu amor, de tu llamado y de tus verdades a nuestras vidas. Gracias, Dios mío, que tu Espíritu tome esta palabra y la lleve a todos y nos lleve a todos a vivir esta palabra. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.